Ex canciller guatemalteco Edgar Gutiérrez destapa escándalo sexual que involucra al presidente Jimmy Morales como principal protagonista y a 10 jóvenes como sus víctimas de abuso. La presidencia pide pruebas. Registro Nacional de Agresores Sexuales identifica a 53 que pidieron certificado para trabajar con menores de edad, incluidos un sacerdote, un pastor evangélico y un maestro. Organización Civil Antigüeña calcula en 2.900 el número de muertos por la avalancha proveniente del volcán de fuego que soterró la colonia San Miguel Los Lotes en Escuintla. Vecinos de Santa Catarina, Barahona, Zacatepeques denuncian estafa de una empresa que les prometió la construcción de casas a cambio de un anticipo y nunca recibieron las viviendas. Y en noticias del mundo, la familia de uno de los 12 chicos atrapados en una cueva en Tailandia lo espera con pastel de cumpleaños. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este miércoles 4 de julio de 2018. Nosotros de inmediato vamos a iniciar con las noticias y con las declaraciones hoy de una preocupante denuncia que involucrarían incluso al presidente Jimmy Morales. Tras escribir una columna con serios señalamientos en el diario El Periódico, el ex canciller guatemalteco Edgar Gutiérrez concedió una entrevista a la página La Coma Periodismo, donde de nuevo confirman de que existen mujeres que por ahora no han presentado denuncias formales ante el Ministerio Público, pero que han sido víctimas de violaciones sexuales por una supuesta estructura que estaría trabajando a lo interno del gobierno. Los señalamientos alcanzan incluso la supuesta participación del presidente Jimmy Morales. Escuchemos esta entrevista que replicamos y que fue tomada del sitio digital Nómada. Bueno, baso mi denuncia en la columna de opinión del periódico, en el conocimiento directo que he tenido a través de víctimas, mujeres jóvenes, que trabajan en el sector público, que sistemáticamente han sido sometidas en contra de su voluntad a actos denigrantes para cualquier ser humano, y sobre todo cuando estos son cometidos o inducidos por altas autoridades de gobierno que, aprovechándose justamente de su investidura, de su posición de poder, pisotean la dignidad de mujeres guatemaltecas. Naturalmente, ellas no se animan todavía a presentar una denuncia penal, hay miedo, hay también temor al estigma que genera una sociedad tan conservadora en círculos familiares también mojigatos, ¿verdad? Entonces, es un grito anónimo desesperado el que lanzo, para que las autoridades pertinentes, el Ministerio Público, si acaso hay estructuras detrás de esto, redes, la CICIG, puedan realizar una investigación más de fondo y contener estos actos deleznables que están ocurriendo ahora mismo en el país. O sea, estamos hablando de hechos que ocurren bajo este gobierno, durante este año y parte del año pasado. Mencionaba directamente al presidente. ¿Qué tiene que ver? Bueno, el presidente es señalado en varios de los testimonios como la persona que directamente acosa, abusa de estas jóvenes. Los lugares. Casa presidencial, algunos hoteles, no los identifico, lugares oficiales del Estado. Sí, el primer conocimiento fue en principios de año. Y mi sugerencia inmediata fue: hay que presentar una denuncia penal, claro, resguardando la identidad de la víctima y acompañándole de trabajo
psicológico, terapias, porque esto es algo que, quieras o no, marca la vida de estas personas. Desafortunadamente, ese primer intento de acercamiento con las autoridades no tuvo seguimiento, no se llegó a formular formalmente como tal. Pero detrás de esta víctima vino una segunda víctima, ya haciendo referencia incluso a muchas más chicas, o sea, estamos hablando de quizá más de una decena de personas que, digo, son trabajadoras del Estado, son servidoras públicas sometidas a esta condición. ¿En algún momento alguna de estas mujeres estuvo dispuesta a denunciar de acuerdo a lo que usted dice? Estuvo dispuesta a denunciar, pero probablemente la falta de pericia o de habilidad para manejar estos casos hizo que se perdiera la confianza o que no tuviera continuidad. Pero como he hablado con más de una víctima, hay deseos de denunciar, pero a la vez de resguardar el anonimato, de que no se les estigmatice, de que no tengan que abandonar el país porque tienen responsabilidades familiares también. Las referencias de las víctimas son, en todo caso, en primer lugar al presidente, pero luego altos funcionarios de su gobierno que facilitan o que inducen o que presionan a las jóvenes para que asistan a casa presidencial o para que asistan a otros lugares privados donde el presidente está. Entonces sí, hay un involucramiento, hay complicidad de colaboradores muy cercanos del presidente. Sí, tuve acceso a un audio. Eso es una prueba. O sea, no solo estamos hablando de testimonios, estamos hablando de pruebas materiales. Y entre más preguntan los periodistas, más víctimas se encuentran. O sea, no estamos ante casos aislados, estamos ante un patrón de conducta ilícita, inmoral, y no solo ilícita, inmoral, denigrante para la condición humana. Esto no debe ser tolerado. Yo creo que la pita se va a romper por lo más delgado. Una o varias víctimas van a denunciar finalmente, y el presidente va a tener que, bueno, primero el Congreso va a tener que responder ante la población y luego el presidente va a tener que ser investigado para deducir responsabilidades. Y tras esta entrevista concedida a la página La Coma, el mismo ex canciller afirma que tuvo acceso a un audio donde mientras más se hurga, más víctimas se encuentran. Hasta hoy no se ha presentado ninguna denuncia formal ante el Ministerio Público y precisamente el gobierno de Guatemala se defiende de estas acusaciones vertidas por el ex canciller Edgar Gutiérrez de los supuestos delitos cometidos por el mandatario, quien se habría aprovechado de su investidura para abusar y acosar a varias trabajadoras del Estado. El secretario de Comunicación de la Presidencia señala que ya no hablará más de este tema mientras no exista ninguna denuncia por estos supuestos delitos. Con relación a las declaraciones brindadas por el ex canciller Edgar Gutiérrez, el Ejecutivo no tiene comentario al respecto. Mientras no exista una denuncia en ese sentido, tal y como lo indicó en su momento la fiscal general de que no había denuncia al respecto, para nosotros no tenemos comentario al respecto. Y algunos diputados creen que el presidente Morales debe responder por estas acusaciones de delitos sexuales. Otros aseguran, en cambio, que esto se debe a un ataque político. Vi el video que él grabó en donde habla de varias mujeres afectadas con agresiones sexuales de distinto tipo e incluso otras a su dignidad como persona, también graves, y también afirma que hay pruebas materiales. A mí me parece gravísimo. Son acusaciones muy serias, son señalamientos
que sí tienen que preocupar a la sociedad guatemalteca. El presidente de la República es la figura que une a los guatemaltecos, que representa a todos los guatemaltecos, y creo yo que sí está obligado. Por la calidad de funcionario que fue y persona que se ha desenvuelto no solo en el periodismo, sino en varios ámbitos, pues le doy toda la credibilidad a él. Pero obviamente esa es una versión, una parte de las partes, y sería bueno entender y escuchar la otra parte. Como te digo, yo lo conozco desde hace 10 años. Sé que es una persona creyente, es una persona que respeta a las mujeres, porque yo lo conozco. Pero ya en el poder no sé qué clase de persona se haya convertido, que en realidad uno no sabe. Aunque yo sigo creyendo que es la misma persona que yo conocí. Son señalamientos. Si hay acciones judiciales, creo que tienen que atenderse como analistas políticos y como exfuncionarios públicos tienen todo el derecho de, uno, criticar lo que está sucediendo y dos, desear estar en las posiciones de las personas que están criticando. Y en otras noticias, el Registro Nacional de Agresores Sexuales identificó a 53 personas que fueron condenadas y que solicitaron certificados. Entre ellos se encuentra un sacerdote, un pastor evangélico y un maestro. El Registro Nacional de Agresores Sexuales en los primeros 6 meses de vigencia emitió 582.961 certificaciones. 53 las solicitaron agresores sexuales que cumplieron una condena y que en este momento han recuperado su libertad. El certificado es un requerimiento para trabajar con menores de edad. A continuación, 3 casos de quienes solicitaron el certificado. La llama en lo privado, la encierra en la oficina, escucha los problemas familiares. Claro que solo era una excusa porque después le empieza a echar un aceite y empieza a frotarle todo su cuerpo. Y después de frotarle todo su cuerpo, tocando todas sus partes íntimas, termina metiéndole un dedo en la vagina. A un menor de 14 años la llama a la cocina y en la cocina le empieza a hablar, la empieza a tocar, la niña se asusta, sale, pero después en días posteriores, porque como digamos, los padres eran feligreses de la iglesia, llevan otra vez a la niña a la iglesia y él ya aprovecha para violar. Él lo que hacía es de que tenía una cámara, la guardaba en el maletín, ¿verdad? La ponía en el piso, él le daba clases a niñas de sexto primario, entonces la llamaba a la cátedra, al escritorio del maestro, pero la grabación que hacía de sus partes íntimas sí es una violación a la intimidad sexual y él fue condenado por violación a la intimidad sexual. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. Y el docente Mario René Calderón Ángel quedó ligado a proceso por el supuesto abuso de una niña de 9 años. Este hecho ocurrió en la Escuela Oficial Rural Mixta en el sector Morán de Nuevo San Carlos, Retaluleu. El docente Mario Calderón se presentó este miércoles a la audiencia de primera declaración, acompañado de su abogado defensor, al juzgado de primera instancia penal de Retaluleu, pero horas después la audiencia fue suspendida y programada para el 11 de julio. Hay 2 procesos, un proceso administrativo, que es el que nosotros estamos conociendo, y un proceso judicial, que es lo que se está ventilando acá. Y las resoluciones de los casos administrativos por posibles faltas al servicio concluyen una amonestación verbal, una amonestación escrita, una suspensión de salarios sin goce de sueldos de 1 a 30 días o una destitución, que es lo más grave, atendiendo si la falta es leve, grave o gravísima. Las autoridades informaron que familiares de la menor dieron a conocer los hechos en septiembre de 2017 y desde entonces se han hecho las investigaciones y como medida de prevención el sindicado fue removido de su cargo mientras resuelve su proceso legal. Por medio de mi hija, que ella me comentó el problema del profesor, que el profesor le tocaba sus partes íntimas a ella. Entonces vine yo, acudí, fui a la escuela a hablar con ella y con el profesor, que yo quise golpearlo, pero lastimosamente no pude porque me interceptaron, porque el don era una persona de edad ya grande y probablemente yo me pude ir a la cárcel, dijeron, pero lo dejé así. Y me vine a acudir aquí a los recursos humanos y el Ministerio Público le pone una denuncia. Familiares de la niña
comentaron que la menor tiene problemas emocionales y psicológicos a consecuencia de lo sucedido y piden a las autoridades que se haga justicia. Con imágenes de Adolfo Valdés, por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. Y en otros temas, en un estudio realizado a lo largo de 2 años sobre los procesos de antejuicio en Guatemala, Guatemala Visible registró 997 de estos casos entre el año 2016 y el 2017. Puntualiza que demoran 113 días con el juez pesquisidor debido a las acciones que se interponen, cuando deberían de durar por lo menos 60 días, según lo estipulado por la ley. Además, se logró identificar en este estudio qué funcionarios son los que más antejuicios poseen durante estos 2 años. En el top 5 de estos funcionarios se encuentra el mandatario Morales en el 5º lugar con 11 antejuicios, entre ellos el de financiamiento electoral ilícito y el del caso de la tragedia en el hogar Virgen de la Asunción. Dentro del organismo judicial no hay una digitalización como tal de los casos de antejuicio, ¿verdad? Cuando usted llega a solicitar la información básica, digamos, de quién interpuso el antejuicio, en contra de quién, el por qué, está escrita nada más en papel, ¿verdad? No es algo que usted pueda pues sacar digitalmente. El organismo judicial cuenta ya con una página donde se describen los procesos de antejuicio, los casos, pero y de igual forma no es una información que esté completa, ¿verdad? Hay muchísimas lagunas y esto también es algo que nosotros queremos hacer saber a la Corte Suprema para que se pueda mejorar. Y 6 meses después de ser sentenciado a una condena de 36 años por femicidio, Banillán Zambrano Llamas se fugó de la cárcel. La familia de su esposa Mitzi Sánchez, a quien asesinó, pide justicia y que las autoridades de nuevo logren localizarlo. El 2 de julio pasado se cumplieron 4 años del asesinato de Mitzi Alejandra Sánchez a manos de su esposo Banillán Zambrano Llamas, quien está prófugo de la justicia desde el 28 de mayo, cuando se fugó vestido de mujer de la cárcel, donde cumplía una condena de 36 años de prisión. Pedimos una audiencia, públicamente una audiencia, con los señores ministro de Gobernación y la nueva señora fiscal general para abordar esos temas y saber qué es lo que está haciendo el Estado para la recaptura de este prófugo de la justicia. La Fundación Sobrevivientes publicó un afiche que muestra los cambios físicos que pudo haber tenido Bani Zambrano durante este mes para que si alguien lo reconoce, haga la denuncia. La familia que cuida del pequeño hijo de Mitzi teme por su seguridad y la del menor. Es una razón por la cual estamos solicitando a las autoridades información, avances, porque no es al final es un delincuente que está afuera y esta persona de alguna manera va a querer buscar lo que se le quitó. Este jueves a las 5 de la tarde se realizará una misa en la Catedral Metropolitana en conmemoración de la muerte de Mitzi y en honor a todas las mujeres víctimas de violencia que han fallecido. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Y la organización Antigua al Rescate estima que al menos 2.900 personas quedaron soterradas en los lotes tras la erupción del volcán de fuego, un dato que difiere en una enorme proporción con las estadísticas oficiales que contabilizan 113 fallecidos y 332 desaparecidos. A ellos se aunan damnificados que denuncian a agentes de la Policía Nacional Civil que les impiden el acceso de maquinarias para tratar de seguir en la búsqueda de sus familiares. Esta organización, integrada el mismo día de la tragedia, asegura que la cifra obtenida es resultado de entrevistas a sobrevivientes y videos que les compartieron. Conred nos dice que habían 186 viviendas en un área estimada de 90 lotes. Yo quiero decirles que en vez de 186 viviendas, en cada lote habían 3 o 4 viviendas. Eso quiere decir que si son 90 lotes, son 360 viviendas. Nos dicen que por cada casa habían de 5 a 7 personas. Eso no es cierto. Cada casa tiene por lo menos entre 10 y 14. ¿Por qué? Porque no están tomando en cuenta a los niños, ¿sí? Y un dato importante que necesito que tengan en cuanto a los niños es que esta comunidad
un 20%, 25% de los niños no están registrados en RENAP. Aseguraron que debido a los descubrimientos de cadáveres que entre damnificados y voluntarios han realizado, las autoridades se han encargado de evitar que la maquinaria que ha sido prestada a los sobrevivientes siga llegando a la zona cero. Estamos viendo cómo el Estado ha boicoteado el poder rescatar a estas familias. No puede pasar esto, no puede pasar esto. Hoy en la mañana, el día de ayer, no permitieron el ingreso de la maquinaria que no está pagando el gobierno, está siendo pagada con donaciones de personas que de buena voluntad han colaborado para seguir buscando los cuerpos de los familiares. Es imposible que esté la policía ahí arriba intimidando a los periodistas, intimidando a las personas que estén subiendo a buscar a su familia. Pese a las adversidades, quienes perdieron a sus parientes los seguirán buscando hasta encontrarlos. Mira, el problema es de que la tierra se desborona mucho y entonces donde mismo está uno trabajando, no es como que sea con maquinaria la excavación, porque es cierto, con maquinaria se desborona también, pero la maquinaria avanza más, sí, es más efectiva. Entonces rogaríamos al señor presidente que por favor dé el permiso para que ingrese maquinaria particular y así podamos salir adelante con la excavación. Unos kilómetros delante de los lotes se pudo observar cómo los trabajos para habilitar la Ruta Nacional 14 avanzan y quienes están a cargo de la obra aseguran que en término de 20 días estará montado un puente Bailey sobre la barranca Las Lajas. Por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión. Y precisamente vamos a enlazar con nuestra compañera Carolina Leverón, que nos dará el reporte y la postura precisamente de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, aglutinada al gobierno precisamente en esta diferencia, enorme diferencia entre los datos que maneja de manera oficial Conred y los vecinos de los lugares afectados tras esta erupción. Carolina, buenas tardes. Adelante. Así es, William, buenas tardes. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres asegura que los datos que dan a 333 personas desaparecidas en las zonas de la tragedia por la erupción del volcán de fuego el pasado 3 de junio fueron después de revisar cerca de 176,000 bases de datos, expedientes y verificar los listados de las personas que se encuentran albergadas y han reportado algún tipo de familiar desaparecido. Este cotejo es el que da esta cifra de 332 personas desaparecidas por esta tragedia, como ha dicho el sistema Conred. Escuchemos las declaraciones. Se hizo un cruce de información con fuentes del RENAP, del INACIF y una serie de instancias que pusieron sus bases de datos para poder hacer el cruce con toda la población que tenemos albergada. Y de ahí se determinó que al día de hoy hay 332 personas desaparecidas identificadas con nombres y apellidos, que yo creo que eso ya fue trasladado por medio de un boletín de prensa a los medios de comunicación. Con relación a la instancia que hoy invitó a una reunión en Antigua Guatemala, yo lo único que puedo invitar es a esta instancia que con mucho gusto visite las instalaciones de nuestra institución para que podamos hacer el cotejo de la información que ellos están manejando y confrontarla con los diferentes análisis que hicimos de las diferentes bases de datos con las cuales nosotros trabajamos, que fueron más de 177,000 registros que fueron revisados para poder determinar que teníamos 332 personas desaparecidas al día de hoy. Y estas declaraciones se dan después o durante la conferencia de prensa de la Mesa Nacional de Recuperación después de la tragedia, que está integrada por distintas entidades y ministerios, en donde se resaltan algunas acciones que se han realizado post tragedia y pues datos importantes es que son 386 millones de quetzales los que se están utilizando como presupuesto para atender esta emergencia para la construcción de
de albergues de transición, entre otras acciones. También cabe resaltar que el Ministerio de Educación anunció durante esta conferencia de prensa que a partir del 9 de julio, cerca de 1983 estudiantes de preprimaria, primaria y básicos estarán recibiendo clases en 25 aulas móviles en Alotenango y Escuintla. Esto después de haber suspendido su ciclo escolar a raíz de la tragedia. Para esto se invertirán 6 millones de quetzales para esta construcción de 25 aulas móviles. También en cuanto a los albergues familiares que construye el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se han reportado 30 albergues familiares para reubicar a las personas que se encuentran albergadas en establecimientos municipales y educativos, de los cuales se espera que la otra semana 28 estén listos y sumen 58 a los albergues familiares de transición para las personas damnificadas. También el Ministerio de Comunicaciones anunció que se estará realizando la reconstrucción de 3 puentes, Las Lajas, Chile Triste y La Fe, para lo cual se estarán invirtiendo 258 millones de quetzales, y mientras después de la tragedia se han invertido 62 millones para la limpieza de los tramos de las rutas. También las cifras oficiales cabe resaltar que ha proporcionado el sistema Conred son 113 personas fallecidas, de las cuales 85 han sido identificadas por el INASIF y también se han realizado las identificaciones, o se están realizando las identificaciones de 25 personas más y otros 78 casos de localizados que se están tratando de identificar. Este es el reporte, compañeros, en donde ya vemos la respuesta de la Conred respecto a esta gran diferencia de desaparecidos que hay entre las cifras oficiales y las cifras que reportan organizaciones como Antigua al Rescate. Regreso contigo, William. Muy bien, Carolina, una cifra realmente contrastante de 332 a más de 2.000 que afirman los vecinos. Esto continuará bajo investigación, una cifra que incluso desde el día de la tragedia se ha mantenido en constante duda. Y precisamente con las siguientes imágenes también les informamos del sentir que se mantiene también en las personas que se encuentran aún en los albergues tras la tragedia. Albergues que se ubican en Antigua Guatemala, donde con tristeza aún recuerdan, como es normal, a sus familiares que están desaparecidos por el momento a raíz de esta tragedia. La zozobra también los rodea porque afirman que desconocen qué ocurrirá con sus viviendas y con lo poco que tenían en cada una de estas casas que fueron destruidas a raíz de esta erupción. Escuchemos. La verdad, yo de mi familia perdí 18. Y hasta el momento solo hemos encontrado 10. Nos faltan 8 y me falta mi mamá. Pues para mí ha sido duro, porque prácticamente perdí lo material, ¿verdad? Eso, con la ayuda de Dios con la ayuda de la buena gente, yo voy a ver qué hago. Pero no respecto a mi mamá y mi papá, eso sí me duele. Y no es fácil. No es fácil porque prácticamente yo perdí a toda mi familia. Pues ahorita, bendito Dios, estamos en este albergue, ¿verdad? Comida no nos hace falta, bendito Dios, tenemos todo. Y tras un mes de ocurrida esta tragedia, ¿cómo se están utilizando los recursos que tiene el gobierno bajo su administración? Nuestro director Haroldo Sánchez nos tiene las siguientes palabras en el editorial Entre Líneas. Y un domingo, la vida de miles de guatemaltecos dio un vuelco cuando el volcán de fuego hizo erupción. Y la comunidad San Miguel Los Lotes se convirtió en la zona cero. Hoy, la desolación es tan solo el paisaje que señala el punto exacto del paso de la lava que destruyó todo a su paso. El 3 de junio de 2018 es una huella imborrable de muerte y dolor. Ojalá que a esta tragedia no se sume el olvido y el desinterés por los sobrevivientes. Hay mucho trabajo que hacer de parte del Estado, donde espero que los 536 millones de quetzales utilizados al día de hoy hayan sido bien utilizados
y no mal usados. Este trágico evento dejó 113 personas fallecidas, 28 heridos, más de 1.700.000 personas afectadas, 12.823 evacuadas, 8.538 atendidas, 3.646 albergadas y hay 197 desaparecidos. Todo eso merece alejar actos de corrupción alrededor de este terrible drama humano. Vamos a resumen de noticias por segunda vez este año, la primera en su columna en el diario El Periódico y ahora en entrevista a una página en Facebook. El ex canciller guatemalteco Edgar Gutiérrez señala al presidente Jimmy Morales de cometer abusos sexuales contra 10 mujeres en complicidad con otros funcionarios. 52 hombres y una mujer condenados en algún momento por agresión sexual solicitaron certificado para trabajar con niños, niñas y adolescentes, señala un informe del primer semestre de actividades del Registro Nacional de Agresores Sexuales del Ministerio Público. Una desesperada demanda de justicia hicieron hoy los familiares de Mitzi Sánchez, de cuyo asesinato fue hallado culpable en juicio Bani Zambrano y condenado a 36 años de cárcel por femicidio y luego se fugó de la cárcel. La organización Antigua Rescate calcula en al menos 2.900 los muertos por la erupción del volcán de fuego el pasado 3 de junio en San Miguel Los Lotes, un dato que difiere con las estadísticas oficiales que contabilizan 113 fallecidos. Conred recomendó hoy a los representantes de Covial, Caminos y Gobernación Departamental de Quiché restringir el paso de vehículos pesados sobre el puente Bailey en Santa Cruz del Quiché, debido a su mala colocación y a lo inseguro del terreno donde se encuentra. De inmediato continuamos con las noticias y ahora vamos a repasar lo más relevante a nivel internacional. Descubre los detalles escondidos de la naturaleza con los negros y colores perfectos. LG OLED TV presenta. Varios incendios continuaron asolando algunas regiones de California, atizados por el fuerte calor y los intensos vientos, según informaron los servicios de socorro, en un estado que ya fue severamente golpeado por el fuego el pasado invierno. El incendio más importante se extendía el martes en la mañana por más de 28.300 hectáreas al noroeste de Sacramento, y solo el 5% estaba bajo control, según un comunicado de los bomberos del Departamento contra Incendios de California. Los bomberos continuaron trabajando durante el día en la construcción de nuevas zanjas para contener y defender estructuras impactadas por el fuego, dijo la autoridad. Más de 2.100 bomberos, apoyados por 187 vehículos y 18 helicópteros, combaten el fuego que se desató el sábado por una razón aún desconocida en el condado de Yolo antes de pasarse al condado vecino de Napa. Las autoridades californianas habían emitido órdenes de evacuación para los habitantes de las zonas en riesgo. El riesgo de expansión sigue siendo significativo mientras los equipos luchan contra el incendio en un terreno difícil, dijo el Departamento contra Incendios de California. Un poco más al noroeste, otro incendio en el condado de Lake había sido controlado en un 80% el martes por la mañana, luego de haber consumido 6.000 hectáreas y destrozado 22 edificios, según CalFire. 2017 fue el año en el que California vio los mayores daños ocasionados por incendios. Las llamas provocaron en diciembre la muerte de 2 personas en Santa Bárbara y destruyeron más de 1.000 edificios, incluidas casas con valor millonario, y arrasaron con más de 100.000 hectáreas. Ese fue considerado el tercer incendio más destructivo desde 1932. Cerca de 40 personas fallecieron en los incendios de octubre en las regiones vinícolas de los valles de Napa y Sonoma, en el norte de San Francisco, que afectó a casi 100.000 hectáreas forestales y destruyó más de 7.000 casas y edificios. Según expertos, el calentamiento global incrementa el riesgo de que los incendios se salgan de control por la vegetación seca, haciéndola más inflamable y vulnerable a aquellos originados por los relámpagos, así como por combustión de manera espontánea o por la acción del ser humano. Descubre los detalles escondidos de la naturaleza con los negros y colores perfectos. LG OLED TV presentó.
Regresamos a Guatemala para informarle que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomendó a los representantes de Covial, Caminos y Gobernación restringir el paso de vehículos pesados sobre el puente Bailey que se ubica en Santa Cruz del Quiché debido a su mala colocación y además al terreno que donde se encuentra no es seguro. El paso del transporte pesado será restringido sobre el puente Bailey ubicado en el kilómetro 165.5 en Santa Cruz del Quiché, luego de una evaluación de representantes de la Conred manifestando que el puente es seguro, pero el terreno donde está ubicado es peligroso. Evitar el paso de transporte pesado, que quede claro, nosotros no estamos dando y no estamos cerrando el paso de vehículos. Nosotros solo estamos diciendo que cambie el paso de transportes pesados para evitar la violación del puente. El representante de Covial trataba de explicar por qué colocaron el puente a la carrera, mientras el gobernador le reclamaba al representante de Caminos porque el director general se había comprometido a darle mantenimiento a las rutas alternas y no lo hizo. Solo que el tiempo esté bien y yo les voy a cargar también. ¿Lo digo sí o no? Les voy a decir a los señores de Covial que arreglen el camino, porque yo le dije. ¿Sí? En cuanto a las rampas, sí quedaron mal por eso, porque fue a la carrera y la misma gente también no colaboró. Hoy se va a hacer la evaluación y se reponen los materiales que sean los recomendados. Se colocará un horario para que pasen sobre el puente cabezales jalando plataformas con carga. El paso del resto de vehículos serán coordinados por la Policía Municipal de Tránsito y la Policía Nacional Civil. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Continuamos con más información. El Consejo de Quetzaltenango aprobó una ampliación en el plazo para la entrega del puente Los Batanes, una obra de por lo menos 3.6 millones de quetzales y que conecta las zonas 2 y 6 con el resto de la ciudad. La construcción debía entregarse en junio de este año, pero de acuerdo con lo justificado por la constructora, el invierno complicó los trabajos que iniciaron en febrero y que ahora serán entregados el próximo 15 de agosto. Vecinos manifestaron su inconformidad por el atraso en la obra, principalmente porque complica su movilidad. Alma Domingo, integrante del Consejo Comunitario de Desarrollo del Cantón Choquí Bajo, indicó que les informaron que el próximo viernes y sábado no habrá paso peatonal ni vehicular en la calle que ahora utilizan a causa del ingreso de maquinaria, lo que les complicaría salir de las comunidades, por lo que piden a la municipalidad dar alternativa a los vecinos. Y unos 73 vecinos de Santa Catarina, Barahona, Zacatepeques habrían sido estafados por una empresa que les prometió la construcción de casas con fondos para la vivienda. La intermediación de la municipalidad también se añadía en este caso, pero desde el 2016 a la fecha no encuentran ahora ninguna respuesta. Los interesados depositaron en junio de 2016 4.175 quetzales a la cuenta de la empresa Constructora Internacional, con sede en la 22 calle 15-14, zona 13, Guatemala, para la construcción de viviendas. Pero ante la aparente estafa, los afectados denunciaron el caso en el Ministerio Público. En esa fecha, pues vino una persona representante de la empresa que se llama Sonia Emperatriz Moreno, prometiéndonos que iban a hacer una construcción de vivienda para 73 personas. Lamentablemente, pues hasta esta fecha no hemos podido obtener ese supuesto beneficio, ¿verdad? El proyecto no fue aprobado por el Consejo Municipal porque, según argumentó el alcalde, se trata de una actividad administrativa que fue dirigida por Ligia López, directora de la Oficina Municipal de la Mujer. El Consejo en sí no, sino que es una gestión municipal como alcalde de poder beneficiar más personas con un proyecto, porque no es el proyecto que hemos gestionado como único, sino que ya tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de un proyecto en el año 2012 que sí se construyeron 30 casas. El Ministerio Público aún está recibiendo los testimonios de los afectados por una denuncia de caso especial de estafa. Por una Guatemala en paz, Julio Sicán.
La Asociación de Recolectores de Desechos de Mazatenango se ha tomado la tarea de limpiar más de 20 basureros clandestinos en colonias, barrios y cantones. La lucha, afirman, no ha sido fácil, ya que aún hay vecinos que siguen contribuyendo a dañar el ambiente al tirar la basura en ríos y terrenos baldíos. Cada quincena, los recolectores se reúnen para la jornada de limpieza. Llevan sus propias bolsas y luego de llenarlas con desechos, las colocan en el transporte que utilizan. Aproximadamente un año estar realizando esta jornada, ¿va? Porque nos tomamos la molestia, ¿va? Porque vimos la ciudad de Mazatenango, donde quiera hay basura así clandestina, ¿va? Y entonces dijimos nosotros, bueno, vamos a hacer esa limpieza. Shiloh señaló que cuando planteó la idea, todos los asociados estuvieron de acuerdo en brindar parte de su trabajo por el bien del medio ambiente. Que pañal desechable, hay veces hay perros, hay gatos, de todo hay ahí, va, y nosotros lo recogemos, pues ni modo. Para Adrián Donis, coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal, es importante que los sectores se unan para combatir los basureros clandestinos. La basura se concentra especialmente en la salida a Tierra del Pueblo, pero hay varios puntos donde hay basura, que empieza desde el puente del río Chitá hasta la entrada a Mazate. Entonces es un área que se extiende como casi 2 kilómetros. El área que se limpió en esta oportunidad fue frente al complejo deportivo de Colonia San Andrés. Por una Guatemala en paz, Cristian Nico Soto, Noticiero Guatevisión. Y ahora vamos a conocer más al respecto de estas últimas jornadas que se han vivido. Una de las más emocionantes es Inglaterra-Colombia en estos octavos de final. Ya todo listo para los cuartos de final en el Mundial de Rusia 2018. Lo hacemos gracias a Celasa. Conectados a Rusia. Gracias a Celasa. Presenta. La conexión Rusia-Guatemala les lleva, por supuesto, lo mejor de este mundial con los expertos de materiales eléctricos de Celasa, expertos en cada una de las tiendas del país. Y este Metro 5 es prácticamente patrimonio general de la humanidad. Sí, lo ha dicho la UNESCO y es una maravilla. La línea 5, la que circula Moscú, pero también fue hecha la mayoría en 1950. 1950 era una fiesta Guatemala porque fueron los 6º Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ya como quien dice nada, hace 68 años. Y fue una fiesta porque no solo llegaron todos los países del área, llegó Colombia, la tropical Colombia, la de la alegría, la que próximamente va a tener los Juegos en Barranquilla, los que habían sido hechos en 1946. Esta Colombia se quedó en definición desde el punto de penal en octavos de final. ¿Cómo no pasó Colombia a los cuartos? Y no como no pasó frente a Inglaterra. Qué cosa, con un equipo donde Mina hacía los goles de cabeza y en táctica fija, donde Cuadrado hacía todos los deportes, donde James no estuvo en ese juego decisivo, donde Radamel Falcao volvía y anotaba por primera vez en el Mundial. Colombia se nos fue en esta conexión Rusia-Guatemala. Para todos ustedes en Guatevisión, Francisco Aguilar en esta maravillosa línea 5 del metro, gracias a Celasa y sus expertos en materiales eléctricos. Conectados a Rusia. Gracias a Celasa. Presentó. Y Carlos Soto, ministro de Salud, sostuvo una reunión con médicos de hospitales de Alta Verapaz. La preocupación por parte de los médicos son las salas quirúrgicas. El ministro de Salud indicó que es prioridad para el centro hospitalario remozar las salas quirúrgicas, ya que a la fecha únicamente funcionan 2 provisionales. Esperan realizar los trabajos de remozamiento para estas fechas, por lo que en los próximos días estará siendo trasladado unidades quirúrgicas móviles donde podrán realizar cirugías. Al pueblo de Cobán y al departamento de Alta Verapaz les quiero manifestar una situación que es importante. Conseguimos 2 salas de operaciones que son portátiles, las vamos a equipar.
Vamos a operar en el hospital de Cobán solo emergencias médicas. Vamos a tratar de distribuir los pacientes en el CAP de San Cristóbal y en el Hospital de la Baja Verapaz. Nosotros le vamos a entrar con fuerza a la prioridad que es la sala de operaciones, las 4 salas de operaciones. Los jefes de diferentes áreas expresaron que la reunión con el ministro fue productiva, ya que es urgente que se construyan los nuevos quirófanos. Creemos nosotros los médicos de este hospital que es urgente esa construcción de hospitales nuevos, porque este hospital pues ya en primer lugar ya no se da abasto por la cantidad de pacientes que nosotros manejamos. Ya sobrepasamos hace mucho tiempo la capacidad del hospital. No solo eso, sino que este hospital fue construido en 1976 y ya la infraestructura ya es deficiente. Se espera que los trabajos de remozamiento de las salas quirúrgicas sea finalizada en 2 meses aproximadamente. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Aura Andersen, informó Eduardo Samchung. Y un grupo de 5 comerciantes de frutas y verduras fueron desalojados este día de un sector de la Séptima Avenida, a un costado del Parque Central de Chiquimula, debido a que habían ocupado espacios exclusivos para el estacionamiento de motocicletas. Agentes de la Policía Municipal de Tránsito indicaron que este espacio no puede ser usado para ventas, pues buscan mejorar el orden vial y comercial. Las vendedoras se retiraron de manera pacífica y los policías advirtieron al resto de comerciantes que de no acatar órdenes su mercadería podría ser decomisada. Y Mujeres Conectadas es un programa que impulsa la organización no gubernamental Shiva, esto en 3 municipios de Huehuetenango. El objetivo es prevenir ciberdelitos, además de contribuir a mejorar los indicadores de violencia contra la mujer. El proyecto consiste en capacitar a mujeres entre 14 y 45 años de edad para que mediante el uso tecnológico puedan denunciar si son víctimas de violencia, pero sobre todo evitar futuros delitos. Por medio de herramientas y habilidades tecnológicas se les enseña a ser mayormente competitivas para que puedan mejorar sus vidas a través de las herramientas de informática más conocidas por medio de su celular inteligente. El proyecto aquí en Huehuetenango consiste en una serie de talleres y capacitaciones que forman parte de un programa que se llama Mujeres Conectadas. Según autoridades del Ministerio de Gobernación, es necesario este tipo de proyectos para prevenir delitos. Ahorita se tiene una proyección de 5,000 mujeres beneficiadas en 3 municipios, Huehuetenango, Chantla y Aguacatán. Por ejemplo, seguridad a través de Facebook y otras redes sociales como lo es Twitter, para que las señoritas no sean víctimas de delitos, ¿verdad? Como ciberbullying, ciberacoso. Autoridades reconocen que hay una alta incidencia de violencia contra la mujer. Lamentablemente el municipio de Aguacatán ha estado dentro de los índices un poquito altos. Estamos tratando de implementar diferentes acciones estratégicas. La aplicación que se va a trabajar a través de esta Fundación Shiva viene a responder a una política de prevención del delito. El proyecto incluye impulsar los negocios de mujeres emprendedoras a través de la tecnología y que éstas se conviertan en empresarias. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Heidi Samayoa, Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Y se presentó la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas en escritura braille. El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala presentó la transcripción en electroescritura braille, la ley contra violencia sexual, explotación y trata de personas. Con esto las autoridades buscan informar, sensibilizar y prevenir sobre los delitos de dicha ley para las personas con discapacidad visual. Tenemos y contamos ya en Guatemala con la transcripción al sistema de electroescritura braille de la ley BET. Es la primera ley de carácter ordinario en nuestro país que está siendo traducida a este sistema. Por supuesto, esto gracias al apoyo del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Esta ley podrá ser adquirida a partir de este miércoles con un costo de 20 quetzales y serán entregados en bibliotecas, centros educativos a nivel nacional. También les otorgarán la ley braille al Ministerio Público y al organismo judicial. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Luis Sacche. Condiciones del clima en todo el territorio nacional y vamos a comenzar sobre la costa sur y el oriente, donde tendremos cielos parcialmente nublados a despejados totales, temperaturas que se mantienen cálidas especialmente en la costa sur, donde departamentos como Retaluleu,
además de Escuintla y el departamento de Suchitepeques entre los 31 a los 34 grados, el departamento de Santa Rosa entre los 19 a los 29, la zona montañosa de San Marcos bastante fresca entre los 12 a los 22. Vamos hasta el oriente, Jalapa con 26, máxima de 30 en Jutiapa, El Progreso con 31, Chiquimula y Zacapa podrían subir a los 34 grados. De despedirnos, queremos informarles que el Ballet Nacional se presentará este 8 de julio en el Cerrito del Carmen. La invitación está abierta a ustedes, pues este evento será totalmente gratis. Los dejamos con esta información. Gracias por su sintonía. Sueño de una noche de verano está basada en una comedia homónima del escritor y dramaturgo inglés William Shakespeare. En esta obra se cuenta cómo en una boda se entremezclan las historias de amor de dos parejas nobles, unos cómicos y un grupo de miembros del mundo de las hadas. El Ballet Nacional de Guatemala está celebrando sus 70 años de existencia y es por eso que el Cerrito del Carmen será un lugar emblemático para hacer la presentación. Colectivo Cultural Pie de Lana y Fundación Teoché presentan El Sueño de una Noche de Verano a cargo del Ballet Nacional, Patrimonio Cultural de la Nación, a realizarse en la Plaza México del Cerrito del Carmen, Avenida Juan Chapín y Primera Calle, Zona 1. La presentación será este domingo 8 de julio a las 11 de la mañana y la admisión es gratuita. Es importante hacer referencia que el Cerrito del Carmen es un lugar emblemático de la ciudad que sirvió para el asentamiento de la ciudad en el valle que le debe su nombre a la ermita y a la Virgen que hay en este cerro. Les saluda como siempre Renato Martínez.